No está el mundo religioso de acuerdo cuando se trata de esta idea de un rapto. De hecho, no lo está. Incluso los ministros no están de acuerdo. Imagina un momento en que la gente de repente sea llevada al cielo. Todos los que se queden atrás enfrentarán destrucción, tribulación, todo tipo de problemas. Es una gran historia, ¿no? Se han escrito libros y películas sobre eso, pero ¿es verdad? Me sorprendió hablar con la gente en la calle y hablé con ellos y les fue difícil explicar exactamente de qué se trata esta idea del rapto. ¿Es bíblico? Observemos lo que dijeron. ¿Qué es el rapto y cómo lo explicarías? Esa es una pregunta difícil. ¿Cree usted en el rapto secreto? No lo sé. No lo sé, realmente no lo sé, pero podría preguntarle a mi hermano por qué él es ministro. ¿Y si le dijera que el rapto no está en la Biblia? Wow. You got me with that one. ¿Crees en el rapto? ¿No ha podido encontrar un tema más fácil? No tiene que ser un tema tan difícil. El rapto es un tema que ciertamente intriga a las personas. Pero, ¿cuál es el atractivo de la idea del rapto? Creo que para muchos la clave es esta. Es un escape. De hecho, en el programa de hoy voy a usar algunas señales diferentes para ayudar a ilustrar la idea de la verdad versus el rapto. Y creo que parte del atractivo del rapto es solo esto, una salida a los problemas de este mundo. Porque ciertamente Cristo habló sobre las señales de los tiempos. Pero no está todo el mundo religioso de acuerdo cuando se trata de esta idea de un rapto. De hecho, no lo está. Incluso los ministros no están de acuerdo. Hubo un estudio reciente realizado por la investigación de Lifeway y entrevistaron a 1000 pastores protestantes. Y de estos 1000 pastores protestantes, ¿qué porcentaje piensas que no creen en un rapto? 2/3 no lo creen. Jesús mismo enseñó algo muy diferente a esta idea del rapto. Así que seamos claros. Jesús mismo enseñó algo muy diferente a esta idea del rapto. Él habló sobre la esperanza de la resurrección. Y hay una gran diferencia entre la idea del rapto y la verdad de la resurrección. Así que pensemos en eso por un momento. ¿Cuál es la diferencia entre el rapto y la resurrección? Muchas personas no están seguras, pero es algo de lo que debemos estar seguros. Y tal vez eres como estas personas. ¿Cree usted en el rapto secreto? No lo sé. Creo que sí. Creo que sí. Creo que sí. Porque la Biblia dice what the que Bible es. says is true. Si tuviéramos que demostrarlo o alguien dijera, bien, muéstreme por qué crees que va a suceder. No creo que puedas, no creo que puedas probarlo más que, ya sabes. No es algo en lo que puedas saber. Galileo, la gente puede reclamarlo. La Tierra es redonda y todos miran a su alrededor y se ve plana. Eventualmente no puedes obtener objetivamente esa respuesta hasta que suceda. Solo tienes que creer. ¿Crees en el rapto? Bueno, yo voy a pedirle a usted que me lo explique. Hablemos un poco sobre eso, porque ella tiene razón. Necesitamos una explicación porque no es bíblica y la mayoría no lo entiende y simplemente no sabe qué pensar al respecto. Pero tal vez lo aprendieron cuando eran niños o tal vez su iglesia lo enseñó. Pero ciertamente no queremos estar en esa situación en la que obtenemos nuestra verdad religiosa de segunda mano. Queremos saber lo que la Biblia realmente enseña. Y cuando realmente lo entiendes, la idea del rapto es que confunde la verdad sobre cómo las personas se levantan, cómo se transforman las personas.
Entonces hay una gran diferencia entre el rapto y la resurrección. Y hay que reconocer las señales de los tiempos. Entonces, mientras pensamos en eso por un momento, ¿cuál es esta idea sobre el rapto? Definamos nuestros términos por un momento. El pensamiento es así. Hay un momento de problemas, hay tribulación, hay dificultades que vendrán sobre la tierra. Jesús se acercará secretamente a la tierra, supuestamente, y luego se llevará a los verdaderos creyentes, y luego los transportará a un lugar seguro en el cielo. Entonces, de alguna manera, se desprende de esta idea de que va a haber este escape, esta salida, y lo que queda es solo la evidencia de que bien se han ido. Esa es la única evidencia de que ha sucedido, es que se han ido. Y por supuesto, suena bien, tal vez suene bien. ¿Suena bien si hay muchos problemas? ¿Quién no querría salir del loco y caótico desorden en el que se puede encontrar este mundo? Pero ¿deberíamos estar buscando ese tipo de salida? Quiero decir, podría parecer bíblico, podría parecer bueno, si fuera lo suficientemente bueno para Jesús. Espere un segundo. ¿Cuánto tiempo lleva esta idea? Bueno, cuando comienzas a investigarlo, solo existe desde hace menos de 200 años. Y entonces necesitas volver a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Porque esta idea proviene de un malentendido de lo que las Escrituras realmente dicen y lo que sucederá. Y ciertamente habrá un momento en que la gente cambiará espíritu, cuando los muertos resucitarán. Pero sucede al regreso de Cristo, y eso es lo que la Biblia llama resurrección. Y si no comprende la resurrección, la parte desafiante es que no verá el error en todo este concepto del rapto. Porque esto es cierto, nuestro mundo se enfrenta a un desastre. La profecía bíblica dice muy claramente que cuando miras alrededor de este mundo, reconocemos que no puede continuar. Dios tiene que intervenir. Tiene que haber un momento en que Cristo regrese y pare el caos. ¿Ves estas señales? Porque están a nuestro alrededor. De hecho, en el libro de Lucas podemos leer una profecía acerca de este tiempo que se avecina. Dice esto en Lucas 21:25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Y luego continúa en el versículo 27. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Ya ves que habla del tiempo cuando Jesús intercederá. Y hay tantos pasajes en la Biblia que hablan de este momento, de eventos cataclísmicos, un momento de problemas como nunca lo fue desde que había una nación, incluso hasta este día. En este momento difícil, Daniel incluso profetizó sobre eso. ¿Y cuándo termina? Bueno, todo culmina en el regreso de Jesucristo. De hecho, en Mateo dice, y a menos que estos días se acortaran, ninguna carne se salvaría. Pero por el bien de los escogidos, esos días se acortarán. Así que piensa en esos tiempos difíciles. ¿Quién no querrá escapar? ¿No le gustaría alejarse de todo y estar en el cielo con Jesús? Bueno, el problema con eso es que es una buena historia, pero es ficción. No es un hecho, no es realidad. El rapto no es una escotilla de escape. Realmente no es bíblico. Así que cuando lees lo que las Escrituras dicen, que Dios nos pone en cuenta que esta estrategia de salida del rapto no es su idea. Dios podría darnos una señal un poco diferente. Probablemente se vería así. No hay un rapto secreto de creyentes que ocurrirá en el futuro. ¿Saldrás de alguna manera de las consecuencias de la vida y escaparás? Vea si realmente lees eso en la Biblia. Esa no es la salida. Esa no es la forma en que va a suceder. Y Dios nos advierte que es mejor que investiguemos su palabra y descubramos qué dice realmente. Y por eso me gustaría ayudarlo con eso mismo. Tenemos una ayuda de estudio que se llama El rapto versus la Biblia. Y puede obtener esta ayuda de estudio gratuita. Vaya a eduy.org para una versión en español.
porque si realmente vas a profundizar en la Biblia, puedes obtener esta ayuda ordenándolo en eduy.org. Esperamos que visite nuestro sitio web y obtenga esta importante ayuda de estudio, porque cuando lo haga, encontrará que la Biblia muestra muy claramente que el rapto no es lo que Cristo enseñó, no es lo que los discípulos enseñaron. Esta idea del rapto cristiano puede sonar atractiva, porque miramos alrededor de este mundo y vemos que esto es un desastre. No hay mucha satisfacción verdadera aquí en este mundo, pero tenemos que tener cuidado con esa idea de pensar en un rapto, porque no es una salida, simplemente no es un escape. El rapto es una fantasía, es un sueño imaginario, es una diversión. Y esto es uno de los problemas con eso, es una desviación de la verdad de las Escrituras. Y entonces veamos por qué. ¿Por qué ese es el caso? Y creo que debemos considerar que debemos hacernos la pregunta: ¿de qué trata el Nuevo Testamento? Si tuviera que concentrarse y considerar un tema importante del Nuevo Testamento, ¿cuál sería? Probablemente pienses en la resurrección de Cristo, porque Cristo fue crucificado y resucitó a la vida espiritual. Y ciertamente el Nuevo Testamento habla de eso, y también habla de nuestro futuro. Y de hecho en 1 Corintios 15 habla de ese mismo concepto. Y note lo importante que es esta idea en 1 Corintios 15, 17. Dice esto: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Esta es una idea importante. La resurrección se convierte en la base de nuestra fe y está en las Escrituras una y otra vez. ¿Sabes cuántas veces se habla en el Nuevo Testamento de la resurrección? Más de 40 veces lo encontrarás en el Nuevo Testamento, por lo que no puedes pasar por alto el significado de la resurrección. Y de hecho, un poco más adelante en este mismo capítulo, el versículo 51 dice: he aquí, les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Cuando leemos lo que Dios inspiró aquí, vemos muy claramente cuándo es que los cristianos serán resucitados. Pablo dice claramente: a la final trompeta, cuando Cristo regrese. Y en la resurrección, Dios transformará a los creyentes que aún viven en ese momento a espíritu. El regreso de Jesucristo y la resurrección de esos fieles creyentes, ¿cuándo sucede? En el mismo tiempo. Sucede al mismo tiempo. Y esta resurrección es algo que podemos confiar en ella. De hecho, el libro de Hebreos dice que es nuestra ancla. Es un ancla para el alma de la que podemos estar seguros. Se enfoca una y otra vez, no en el rapto, no en ese tipo de salida, porque esa no es una salida. No deberíamos estar buscando una estrategia de salida, sino que estamos esperando el momento en que Cristo regrese a la tierra. Y de hecho, la Biblia es bastante simple. No todos están protegidos. No todos lo son. 1 Corintios 10 dice que algunos pasarán por tiempos difíciles. El libro de Apocalipsis dice que algunos serán martirizados. Habrá una guerra que se hará contra ellos. No todos escapan. Así es como está. Pero Dios también dice que cuando eres fiel, Dios no permitirá que seas tentado más allá de lo que puedes. Que Él hará un camino para que puedas soportarlo. Y cuando juntamos estos diferentes pasajes, se vuelve mucho más claro. No tiene que ser confuso. Cuando piensas en términos del rapto, hay una sección de la Escritura de la que tenemos que hablar por un momento, porque probablemente es la Escritura clásica del rapto, una que muchas veces la gente citará. Pero cuando la leas, ¿realmente prueba esta idea de escapar al cielo con Jesús? ¿Realmente dice eso? Bueno, echémosle un vistazo. Se encuentra en 1 Tesalonicenses 4:16. Y aquí en 1 Tesalonicenses dice esto, lo dice muy claramente: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo,
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Suena vagamente familiar? Suena como lo que leemos en 1 Corintios 15, ¿no? Esa es la misma trompeta que se menciona. Y ser arrebatados es esa idea de ser cambiados en la resurrección. Y tiene la idea de que suceda repentinamente. Sí, y ciertamente hay algo fuerte que está sucediendo en ese momento. Pero ¿qué se describe aquí? ¿Qué se describe en 1 Corintios 15? Esta repentina captura de creyentes. ¿Y cuándo ocurre? Bueno, al regreso de Cristo es cuando sucede. ¿Y cómo lo llama la Biblia? ¿El rapto? No lo llama el rapto. ¿Cómo se llama? La resurrección. Es la resurrección. Ahí es donde los cristianos son llevados. ¿Dónde? ¿Al cielo? No, son arrebatados en las nubes. Son llevados al aire, en la atmósfera. ¿Y luego qué pasa? ¿Cuál es el momento? Es el regreso de Cristo. ¿Y qué pasa después? Vuelven a la tierra. La Biblia dice muy claramente que no regresará para volver al cielo. Claramente, ese no es el camino. Si estuviéramos buscando ese tipo de señal, no diría eso. Creo que la señal sería algo como esto: el tráfico no se dirige en esa dirección. Si crees que te llevarán al cielo en un callejón sin salida, esa no es la verdad. Eso no es lo que va a suceder. Lo que está sucediendo es la resurrección y el regreso de Cristo a esta tierra. Para obtener todos esos detalles, a veces puede parecer un poco convincente, pero cuando juntas los primeros versos, juntas esos pasajes, ves que no tienen nada que ver con los secretos, no tienen nada que ver con ser llevados al cielo antes de una tribulación de los últimos tiempos. Si deseas unir esos diferentes pasajes, solicite nuestra ayuda de estudio, el rapto versus la Biblia. Puede hacerlo en beyondtoday.tv. Contáctenos para una versión en español en iduay.org. Debe estudiar su Biblia y nuestra ayuda de estudio. De hecho, hay muchas maneras diferentes en que nuestra ayuda de estudio va a ayudarle a ver la verdad de las Escrituras. Hay una hermosa tabla en nuestra publicación que se llama La progresión de los eventos del tiempo del fin, y describe el libro del Apocalipsis, todos los diversos sellos, las trompetas, las plagas que a veces pueden parecer tan confusas. Y luego se pone a cero. En ese momento, cuando Cristo es visto en las nubes, Cristo comienza a regresar. ¿Y luego qué pasa? Bueno, nuestro cuadro lo ayudará a ver con mucha claridad y reunir numerosos pasajes para mostrar cómo resucita el pueblo de Dios. Y luego las Escrituras nos muestran que Cristo regresará a la tierra. Él viene al Monte de los Olivos. Pensar lo contrario, desafortunadamente, eso iría por el camino equivocado, porque Jesucristo en las Escrituras da las verdaderas señales de los tiempos. De hecho, en la profecía de los olivos, en Mateo 24, Cristo mostró de este tiempo que se avecina. Mateo 24, 29 dice esto: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo. Observe entonces que Cristo va a regresar. Y así, sin duda, las señales son obvias. Están a nuestro alrededor y señalan una cosa. Señalan el hecho de que Cristo volverá. Cristo volverá. ¿Y qué pasa entonces? Los cristianos resucitan para encontrarse con Él. Para encontrarse con Él en el aire. De hecho, de eso habla 1 Tesalonicenses 4:17. Dice entonces que nosotros los que estamos vivos seremos arrebatados juntamente con aquellos que resucitarán de las tumbas y nos encontraremos con ellos en las nubes y nos encontraremos con el Señor en el aire. Se vuelve muy claro. Entonces, este factor crítico a considerar realmente en 1 Tesalonicenses 4, ¿qué significa recibir a alguien?
Ahora, si nos ubicamos en el primer siglo, en el momento en que se usaban estas palabras, esa palabra se usaba a menudo cuando daban la bienvenida a un dignatario que llegaba a la ciudad. ¿Y qué pasaría? La gente de la ciudad saldría y los partidarios leales, digamos los que vienen de la ciudad, saldrían y se encontrarían con su rey que vendría a esta ciudad. Son como una recepción oficial que se le daría a un gobernante visitante. Entonces los ciudadanos escoltan al rey a la ciudad. Entonces, cuando entendemos qué significa realmente esa palabra, creo que queda bastante claro. ¿No es cierto que Cristo ciertamente va a regresar? No hay duda. Y cuando Cristo regrese, los verdaderos cristianos serán resucitados para encontrarse con el Rey de Reyes, para conocer a su Rey y como escolta de honor dará la bienvenida oficial a nuestro Rey recién llegado y lo acompañará de regreso a la tierra, donde Él gobernará desde Jerusalén. De eso se tratan esos pasajes. ¿No es una especie de escape al cielo? Y hay tantos pasajes en la Biblia que hablan de esto mismo. Hablan del hecho de que Cristo va a regresar al Monte de los Olivos, que los santos reinarán con Cristo. ¿Y dónde sucederá eso? En la tierra. Hay pasajes que hablan sobre reinar con Cristo, reinando con Él 1000 años en la tierra. Y entonces la señal es obvia. Cristo regresará y vendrá a esta tierra para establecer su reino aquí mismo. Ahora, si desea poner todas estas señales juntas, ponga todos esos pasajes para que tenga más sentido. Espero que obtenga nuestra ayuda porque en nuestra guía de estudio le ayudará a decidir y determinar dónde encajan todos juntos para que con todos los diversos detalles pueda ser tan claro. De hecho, si eres un aficionado a la profecía, le gustará resolver esas cosas, está confundido por el libro de Apocalipsis, obtenga nuestra ayuda de estudio, porque hay muchas maneras diferentes de ayudarlo a comprender de qué está hablando realmente la Biblia. De hecho, hay un cuadro maravilloso que está contenido en nuestro folleto donde se juntan varios pasajes donde nos encontramos con Cristo y cómo encajan todos. Es una hermosa explicación de los pasajes en 1 Tesalonicenses 4, como lo mencionamos, pero también incluyen esos pasajes en 1 Corintios y Apocalipsis, incluso en Mateo, para que pueda reconocer esos pasajes y comenzar a comprenderlos mucho más claramente. Así que obtenga su copia de El Rapto versus la Biblia o contáctenos en eduy.org para una versión en español, porque si realmente quieres entender la verdad de la Biblia, es importante reconocer estas señales. Y realmente, ¿qué es lo más importante? ¿Qué crees que es más importante sobre la comprensión de las señales? Bueno, todo se reduce a una cosa. ¿Estarás preparado? Porque creo que la señal que deberíamos tomar en serio es algo así, porque ahora tenemos una oportunidad. Es una oportunidad que Dios nos está dando, en cierto sentido, una señal. Tenga cuidado con su vida. No hay tiempo que perder en la construcción de su relación con Dios. Eso es lo más importante. Conocer realmente al Padre, conocer a nuestro Salvador Jesucristo. El tiempo es ahora y por lo tanto debemos tener precaución cuando se trata de cómo vivimos nuestra vida. Este mundo y sus formas de vida están llegando a su fin. Por lo tanto, es importante reconocer que la humanidad no tiene la solución. No sabemos vivir en paz, no sabemos el camino. Y entonces, tenemos que tomar en serio la construcción espiritual de nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Él quiere que construyamos esta casa espiritual que sería nuestra vida. Y así, una y otra vez, Cristo nos anima a hacer eso mismo. Hay un pasaje maravilloso donde Cristo nos recuerda eso en Mateo 7:24. Y dice exactamente esto. Cristo mismo lo dice. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, Cristo dice que lo compararé con un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Y la lluvia descendió y vinieron ríos. ¿Y qué sucedió? Los vientos soplaron y golpearon esa casa y no cayó. Entonces,
¿Escuchas esas palabras? ¿Es usted un buen constructor? Pero si escuchas esas palabras y no las pone en práctica, Cristo también dice que tenga cuidado. Debido a que la lluvia cae, dice que vinieron las inundaciones. Los vientos soplaron y golpearon esa casa. ¿Y qué pasó? Cayó. Y Cristo dice, y grande fue su ruina. Cuando pensamos en este mensaje de advertencia que Cristo nos da, Él está diciendo, crecer, ponga en marcha su construcción espiritual, porque Dios ha trazado el camino y nos ha dado las señales que nos llevan a una relación correcta con Él. Entonces, sea un constructor rentable. Asegúrese de construir sobre esa base sólida de la verdad de Dios, con su comprensión, con su sabiduría. Así que saque su Biblia, estudie su Biblia, ore a Dios, arrepiéntase de sus pecados, acérquese a Dios y reemplace esas conductas incorrectas por la forma correcta, para que tengas una casa espiritual que esté construyendo. Es estar volviéndose más como Cristo. Es estar manteniendo esa construcción en marcha. Solicite su ayuda y sométase a su voluntad y a su camino. No tenemos que preocuparnos por eso. Cuando nos mantenemos cerca de Dios, nuestro escape no se encuentra en el rapto. Confíe en Dios, mírelo a Él, mire a la esperanza de la resurrección, porque llegará el momento en que Cristo regrese y podemos escucharlo decir, bien hecho, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de su Señor. ¿Ves? Esta es una señal que todos queremos ver. Dios ofrece mucho si estás dispuesto a seguir sus mandamientos y ponerlos en práctica en su vida. Así que resuelva hacer eso. Decida usar su vida como un tiempo de preparación, un tiempo de entrenamiento, un tiempo para prepararse para el próximo reino de Dios. Acérquese a Él, confíe en Él. Siga su palabra, entonces podemos estar seguros de que veremos las señales de los tiempos. Contáctenos ahora para recibir el folleto gratuito que se ofrece en el programa de hoy, El rapto versus la Biblia. Esta ayuda de estudio gratuita abre el telón y explica la historia de la creencia del rapto. Ordénelo ahora, contactándonos en eduy.org para una versión en español, o escriba la dirección que se muestra en su pantalla. Y cuando solicite esta ayuda de estudio gratuita, también le enviaremos una suscripción gratuita de 1 año a la revista Las Buenas Noticias. 6 veces al año leerá acerca de los acontecimientos mundiales actuales a la luz de la profecía bíblica. Contáctenos hoy para recibir su folleto gratuito, El rapto versus la Biblia, y su suscripción gratuita de 1 año a la revista Las Buenas Noticias.